Hola, soy Carlos Falconi. Este video consta de una explicación de cómo se construye una calculadora en Java utilizando Java Swing para la interfaz gráfica. Java Swing es una serie o un complemento que tiene varias bibliotecas, lo que nos ayuda a crear una interfaz gráfica de usuario en el lenguaje de programación Java. Estamos utilizando NetBeans en la versión número 15 y el JDK en la versión 17. Y vamos a leer los requisitos para empezar. El primer requisito dice crear una interfaz de operación. Esta interfaz de operación va a definir un método que se llama calcular, que recibe dos parámetros A y B, que son dos números de tipo double, es decir, decimales, y es de tipo double el método, es decir, va a retornar un double. ¿Qué es una interfaz? Una interfaz es como un contrato que contiene métodos, y estos métodos pueden ser llamados o utilizados desde cualquier clase que implementen esta interfaz. Si nos vamos al código, vemos aquí cómo se define la interfaz. Es de tipo pública, es una interfaz con la palabra interface, se llama operación, y dentro de esta interfaz se encuentra el método que nos pide. Se llama calcular, va a retornar un double con sus dos parámetros que son dos double, A y B. Luego nos dice crear clases que implementen la interfaz de operación, es decir, que puedan tener este método, se puede llamar este método desde las clases. Nos pide una clase suma, resta, multiplicación y división, las cuales van a retornar la suma de los números, la resta, la multiplicación o la división, y hay que considerar la división para hacer. Si nos vamos al código, vamos a ir por cada clase. Aquí estamos definiendo la clase suma con la palabra reservada implement. Vamos a decir que implementa nuestra interface o nuestra interfaz de operación y va a sobreescribir nuestro método calcular, es decir, aquí ya nos va a retornar algo. Si nos damos cuenta, en operación únicamente definimos el método, pero no le decimos nada de lo que hace, únicamente está el método y las variables, los parámetros que necesita. Si ya nos vamos a la clase donde implementa esta interfaz, sobreescribimos el método y ya tenemos un return, es decir, nos va a retornar la suma. Como esta clase se llama suma, nos retorna la suma de los dos números, que son los parámetros A y B. Vamos a hacer lo mismo para la resta. Aquí podemos ver, está definida nuestra clase resta, sobreescribe el método calcular y lo que nos va a hacer el método es restar A y B. Va a pasar lo mismo con la multiplicación. Implementa operación, se define la clase multiplicación que es pública, va a sobreescribir nuestro método calcular y lo que va a hacer es retornarnos A por B. Y dentro de la división va a pasar lo mismo. Tenemos definida nuestra clase de división, implementa nuestra interfaz operación, va a sobreescribir el método calcular y nos va a retornar la división de A sobre B. Estamos considerando la división para 0, que no existe, es decir, con un if decimos si con if b es igual a 0, si nuestro segundo número, que es b, es igual a 0, que es el que va a estar abajo, vamos a implementar algo nuevo aquí. Draw, que es una palabra reservada que se utiliza para excepciones dentro de Java. Las excepciones son una forma de controlar los errores que puedan ocurrir dentro de un programa. Decimos que nuestra excepción va a ser una nueva excepción de tipo aritmética, con estas palabras reservadas, que son propias de Java. ¿Y cuál va a ser esta excepción? Le vamos a poner un nombre que se llama no se puede dividir para 0. Con eso estaríamos controlando por ahora que nuestro programa siga funcionando como una excepción. Luego nos dice crear una clase calculadora. Esta clase calculadora va a contener un método que acepte una instancia de operación y dos números y devuelve el resultado de la operación. Es decir, en esta parte recién vamos a englobar todo esto para que nos dé el resultado. Nos vamos al código. Tenemos nuestra clase que es pública calculadora y va a tener su método. Nos va a retornar un double, que es el resultado. Se va a llamar este método realizar operación. Dentro de los parámetros nos acepta una instancia de operación
es decir, de nuestra interfaz de operación. La instancia puede ser ya sea cualquier clase, sea suma, resta, multiplicación o división, y nos acepta dos números. Y lo que nos va a retornar es la instancia de operación, lo que pongamos aquí, es decir, cualquiera sea suma, resta, multiplicación o división, y vamos a acceder a su método calcular. Vamos a calcular el valor de estos dos. Si recordamos bien, operación tiene nuestro método calcular. Como estamos implementando nuestra interfaz en todas estas clases, una instancia podría ser una resta. Dentro de esta resta vamos a acceder al método calcular. ¿Y qué nos va a retornar? El resultado que sea de la resta de estos dos números. Lo mismo va a pasar con suma, con multiplicación y con la división. Es decir, en esta clase por fin obtenemos el resultado mediante una instancia de operación, que puede ser cualquier clase que implemente esta interfaz, accediendo a su método calcular y pasándole los parámetros necesarios, que son dos números de tipo doble, es decir, dos números decimales. Luego nos dice crea una interfaz gráfica con JavaSwing. Esta va a tener campos de texto para ingresar los números y botones para cada operación, y va a mostrar la operación en la misma ventana. Vamos a crear otra clase que es la que contiene toda la interfaz gráfica, que se va a llamar calculadora GUI, que está justo aquí, y vamos a utilizar JavaSwing. Aquí están las importaciones necesarias, que es para JavaSwing, para los eventos que necesitamos, que es Action Listener. También se importa los toollists de Windows. Todo esto es necesario para crear nuestra calculadora. Como vimos, el nombre es calculadora GUI. ¿Por qué GUI? Porque es Graphic User Interface, es decir, la interfaz gráfica de usuario. Decidí ponerla en inglés, pero aquí puede ir cualquier nombre. ¿Y se extiende de dónde? De GFrame. ¿Por qué? Este GFrame va a ser lo que nos ayude a crear nuestra interfaz gráfica, y nos dice que se extiende desde JavaSwing. Mediante esto podemos acceder a todos los métodos que tiene JavaSwing. Nos ofrece esta biblioteca para crear la interfaz. Aquí lo que estamos haciendo es definiendo nuestras variables, es decir, lo que va a tener nuestra interfaz gráfica, que son los botones y el display. El display es donde se va a mostrar el texto, es decir, los números que se ingresen y el resultado. Aquí tenemos, todos van a ser de tipo privado. Aquí tenemos el nombre GTextField. Esto es algo reservado de GFrame, es decir, de JavaSwing, y lo que dice es que va a haber un campo de texto, es decir, donde se va a mostrar, si vamos a ejecutar para explicarlo mejor. El GTextField es esta parte de acá, donde se muestra lo que nosotros ingresamos. Ese es el tipo de nuestra variable, en este caso para la interfaz. ¿Cómo se va a llamar? DisplayField. Ese nombre puede ser cualquiera, yo le puse DisplayField. Luego vamos a tener de tipo GButton, que son los botones, un array que se va a llamar NumbersButton. Este aún no lo podemos ver aquí, ya vamos a ver después por qué. Tenemos otra variable que se llama GButton, de tipo GButton, que es para la suma, la resta, multiplicación, división, igual y todo lo que necesitamos, que son todos los botones que están acá, es decir, para las operaciones y lo que no contengan números, para borrar todo, para la división, para la multiplicación, para la resta, para la suma, el igual y el punto. Los números van a estar dentro de nuestro array, que está acá arriba, y el resto de botones los vamos a declarar acá abajo, uno por uno. Los dos son de tipo GButton. Luego vamos a crear las variables de tipo double. ¿Cuáles son? Número 1, número 2 y result, que va a ser el primer número que ingresemos, luego de aplastar algún operador, el segundo número, que es num2, y el result, que va a ser lo que resulte después del igual. Tenemos definido otra variable de tipo string que se llama operator o operator, que va a ser el operador. Esto nos va a ayudar cuando tengamos presionado el botón de igual a definir qué operación es la que se va a realizar.
ya sea la suma, resta, multiplicación o división. Lo vamos a revisar más abajo. De igual forma tenemos un booleano que es isNewOperation o isNewOperation, una nueva operación, para que controlar de alguna manera qué está pasando dentro de nuestra interfaz, lo que el usuario haga, es decir, si es que sigue ingresando números, si es que está ya por el segundo número, es decir, ya va a realizar la operación, o si pone el igual, ya va a ser una nueva operación. Acá vamos a separar también los colores que vamos a utilizar dentro de nuestra interfaz gráfica. Como podemos ver aquí, tenemos en nuestro display un color negro, nuestros botones con los números, y los de borrar con un color un poco gris, y los demás de operaciones el igual tienen un color morado. Son los colores que están definidos dentro de estas variables. Con static para que podamos ocuparlos donde sea, y son unas constantes, así que utilizamos la palabra final. Son de tipo color y van a contener los colores. Este bg-color es para el background color, y los colores van a ser un nuevo color, una nueva instancia de color, que es algo que ya está definido dentro de Java Swing, y va a ser de tipo RGB, red, green and blue. Eso quiere decir que es una mezcla de estos tres colores lo que forman el nuevo color, que simplemente es un formato de colores que existen para todo. Tenemos para el background el BG color, para el botón, que es button-bg color, el operation button color y el text color. Como estaba explicando, tenemos el BG color, que es el background, es decir, esta parte de acá, un color un poco negrito, correspondiente a estos valores de cada campo de red, green and blue. Luego tenemos para los botones este color más gris, que está representado aquí. Para los botones de operaciones, que es este moradito, está representado aquí. Y para el text color, que es un color blanco, como podemos ver dentro del formato RGB. Como podemos ver, los botones son blancos, los operadores son blancos, y cuando escribimos también es blanco. Vamos a crear el constructor de nuestra calculadora, que es lo que nos va a ayudar a setear o a configurar todo lo que se está viendo dentro del usuario, que es esto de acá, todo esto de acá, y dentro vamos a configurar todo. Lo primero que vemos es que configuramos un título, que va a ser calculador. Si vemos aquí, el título está acá, con las palabras reservadas que son propias de JavaSwing, setTitle. Nosotros podemos acceder a todas estas palabras reservadas gracias a que extendemos de GFrame, que es la serie de bibliotecas que nos ayuda a construir esta interfaz gráfica. Podemos ver aquí los resultados. Con setTitle o setTítulo ponemos el título, en este caso se llama calculador. Con setSize vamos a definir el size, el tamaño de nuestra calculadora. En este caso tiene un width que es de 400 píxeles y un height, un alto de 500, es decir, el ancho de aquí va a corresponder a 400 píxeles y el largo de 500. Luego tenemos otro método que es setDefaultCloseOperation, y accedemos a una variable. Estas son variables que están ya descritas en GFrame. Únicamente accedemos a esta variable dentro de este método, y esto lo que nos ayuda es que el programa, cuando lo cerremos, se deje de ejecutar. Como podemos ver aquí, ejecuté de nuevo la calculadora y en esta parte de abajo nos dice que está ejecutando en la consola, pero si nosotros cerramos, acaba también la ejecución, es decir, toda la ejecución está terminada cuando cerremos. Para eso nos ayuda esto. Luego vamos a utilizar el serSizable con un valor de falso. ¿A qué nos ayuda esto? A que cuando alguien quiera maximizar o cambiar el tamaño de la calculadora no se lo permita, por eso está con el valor de falso. Esto nos ayuda a hacer una calculadora un poco más responsive para que se vea siempre así. Y por último tenemos el setLocationRelative en null. Lo que nos ayuda es a que no se abra en cualquier parte de la pantalla de nuestra calculadora. Como podemos ver, si yo ejecuto, está en todo el centro. Si esta propiedad no estuviera definida, se abriera por acá. Únicamente es para una posición visual en el centro. Luego de haber definido ya
en nuestra primera parte, lo que vamos a definir es nuestro display. Si recordamos, nosotros definimos una variable que se llama displayField, que va a ser para mostrar los números al usuario. Es de tipo getTextField. Y aquí lo único que estamos haciendo es instanciándolo. Luego le vamos a añadir la propiedad setEditable en false. Esto es para que el usuario no pueda editar esto. Aquí no puede escribir nada el usuario, únicamente va a visualizar lo que se presione con el clic en cada botón, pero no va a poder editarlo. Vamos a darle una alineación horizontal mediante setHorizontalAlignment. De igual forma utilizamos palabras reservadas, unas constantes que están dentro de JavaSwing. Mediante esto accedemos a la constante right, que es para la alineación, y dice que la alineación va a estar a la derecha. Por eso cuando nosotros escribimos números, vemos que empiezan a escribirse desde la derecha y no desde la izquierda. Vamos a setear el font, es decir, vamos a configurar la letra con setFont. Va a ser un new font, que son palabras claves igual de JavaSwing. El tipo de letra va a ser Calibri. Ingresamos a otra variable que ya está definida dentro de JavaSwing, que es bold para negrita, es decir, la letra va a estar en negrita, y el size, que es el tamaño de la letra, va a ser 48 píxeles. Es decir, aquí nosotros observamos, la letra es negrita, tiene 48 píxeles y el tipo de letra es Calibri. A este display field le vamos a dar también un alto y un ancho. Con setPreferenceSize le vamos a dar su tamaño, que van a ser unas nuevas dimensiones. El width o el ancho le vamos a poner 400, que es igual al tamaño total de nuestra calculadora, de nuestro G-Frame, de todo esto. Al display, que solo es esta parte negrita, le vamos a dar el mismo ancho para que ocupe todo, pero en el height o en el alto nosotros le vamos a poner 100 píxeles. Si recordamos, nuestro total es 500, 100 va a ser ocupado para nuestro display y el resto para nuestros botones. Vamos a ponerle un color con setBackground, es decir, el color de fondo va a ser BGColor. Recordemos que nosotros ya definimos esta variable acá arriba y es el color negro, es decir, el background, el fondo va a tener este color. Y el text color, es decir, setForeground, con esto le damos color al texto, va a ser nuestra variable textColor. Si recordamos, está definida acá y es un color blanco. Aquí lo tenemos, el fondo es negro y el color del texto es blanco. Una vez ya definido nuestro display, es decir, donde se muestran nuestros resultados, nuestros cálculos y los números, vamos a continuar ahora añadiéndolo a nuestro G-Frame total, a toda nuestra calculadora. Hasta el momento únicamente hemos definido cómo se va a mostrar esto, pero aún no lo mostramos. Esto lo hacemos acá con un display panel, que va a ser un nuevo G-Panel. Todas son palabras reservadas JavaSwing, y va a tener un border layout. Este border layout lo que nos permite es organizar de mejor manera los gráficos. Gracias a border layout se define, en este caso solo es para esta parte, pero define que tiene un norte que está arriba, un sur que está abajo, un este, un oeste y un centro. Nosotros definiendo este display panel tenemos toda esta parte para el display, y lo que nos dice es que puede estar el contenido arriba con norte, abajo con sur, al este o al oeste o en el centro. A este display panel que definimos aquí, que es de tipo border layout, le vamos a añadir nuestro display field, lo que definimos acá. Es decir, en esta parte recién estamos añadiéndole en algún display todo esto de acá. ¿Y dónde va a estar esto? En el centro. Como les explicaba, border layout puede estar en el norte, sur, este, oeste o en el centro. ¿Por qué en el centro? Porque a partir del centro va a ocupar todo el espacio disponible. Es decir, esto se va a expandir hacia el norte, hacia el sur, hasta el este y oeste, dependiendo de cuánto espacio tenga. Y como solo tenemos este componente, en esta parte de aquí, se va a expandir en todo el componente. Luego a nuestro principal, a nuestro G-Frame, es decir, a toda la calculadora, le vamos a añadir este display panel
que contiene nuestro display field. ¿En dónde? En el norte, en este caso. ¿Dónde está el norte? En la parte de arriba. Por eso se posiciona en esta parte de arriba. Y ocupa su size, su tamaño que hemos definido. Ahora ya lo mostramos, ya definimos nuestro campo de texto que nos muestra los resultados. Le dimos un display y lo añadimos al norte de nuestra calculadora total. Vamos a continuar ahora con los botones. Definimos un gPanel de igual forma, que se llame button panel, que es el panel de los botones, y en este caso ya no va a ser un border layout, va a ser un grid back layout. ¿Esto a qué nos va a ayudar? A nosotros poder posicionar los botones a nuestra conveniencia, con las posiciones y el tamaño que tenga. Como podemos ver acá, con grid back constraints, que viene de grid back layout, nosotros creamos restricciones. Estas restricciones son las que nos ayudan a definir qué posiciones ocupan y cuánto de ancho ocupan, o de largo también podría ser. Entonces, de tipo grid back constraints, creamos esta variable que va a contener las restricciones, que se va a llamar gbc, que viene del diminutivo de acá, y que va a ser un new grid back constraints. Acá nuestra primera restricción, es decir, ya llamamos a esta variable que creamos .fill, es decir, cómo se va a llenar. Con esta palabra .fill accedemos a un método que nos permite definir cómo se va a llenar nuestra calculadora. Le ponemos en bold, que es otra constante que ya tiene grid back layout, y esta constante nos dice que se va a llenar ocupando todo el espacio disponible. Con fill se va a llenar, con bold, que va a ocupar tanto de ancho como de alto, va a ocupar todo su espacio disponible. Y las otras dos que vamos a definir, restricciones, es su weight en X y su weight en Y, que va a ser 1, 1. Es decir, va a ocupar solo una posición aquí, una posición, una posición. Luego de esto vamos a crear nuestros botones. Si recordamos, number button será un array. Aquí le vamos a decir que va a ser un nuevo array de gbuttons y va a tener 10. Es decir, este array va a tener 10 valores o 10 botones. ¿Qué botones van a ser? Del 0 al 9, que se hacen 10 en total. Mediante un for con un iterador de tipo int que va a ser i y empieza en 0 y va a llegar hasta el 9. Se va a ir sumando de 1 en 1. Y por cada uno va a hacer todo esto. Es decir, va a crear un botón para cada uno. Numbers button en la posición i, es decir, en la posición 0, a la primera vez va a ser un nuevo botón. Y el string value, aquí vamos a definir el valor del botón. Tiene que ser un string. Por eso con string value lo transformamos de string a este entero. El primer valor va a ser 0, en la segunda vuelta va a ser 1, en la tercera 2 y así sucesivamente hasta llegar al 9. Creamos primero los botones, le vamos a setear, le vamos a poner el tipo de letra que va a ser Calibri, va a estar también en negrita con fold bold y un tamaño de 24 píxeles. Luego le vamos a añadir un evento. Estos eventos nos van a ayudar a saber qué pasa cuando se presiona el botón. Y este evento va a tener una función. Esto se va a ejecutar cada que se aplaste el botón. Más abajo vamos a revisar la función. Vamos a setearle el background, es decir, vamos a ponerle un color de fondo y un color de texto, así como hicimos con el display al botón. Esto nos sirve para crear los botones del 0 al 9. Al resto de botones lo hacemos manualmente, es decir, a los botones de operaciones, de igual que al punto y al igual. Creamos los botones, que ya lo habíamos definido al principio, y le ponemos que hacer un nuevo gbutton, palabras claves de JavaScript, y le vamos a dar nuestro string, que es el valor del botón. A cada uno, según la suma, va a ser un más, en la resta va a ser un menos, y así sucesivamente con todos. La diferencia entre el botón C y CE es que CE va a borrar solo un dígito y C va a borrar todo. Le vamos a añadir, le vamos a setear nuestra fuente. Como podemos ver, aquí hay otra, ya no es bold, es plain. Este plain nos dice que va a ser tipo de letra normal, es decir, un texto plano. Como podemos ver en las operaciones, si nos fijamos, los numeritos tienen un bold, están un poco más gruesos,
una negrita, mientras que los operadores son un poco más delgados. Le vamos a añadir su background. Algunos tienen el operación y otros tienen el botón background, como por ejemplo el punto tiene el mismo color que los números, igual los de borrar, y los de operaciones tienen el moradito. Eso lo añadimos aquí mediante nuestras variables que ya definimos arriba en colores, que están acá. De igual forma el texto para todos va a ser blanco. Aquí estamos seteando con set foreground el color del texto y vamos a añadirle de igual forma sus eventos. Como podemos ver, con Add Action Listener nosotros estamos añadiendo al botón un evento que es de ser presionado. Cada que se presione el botón con este nombre va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Se va a ejecutar una instancia de mi operación, en este caso, que recibe un parámetro. Más abajo vamos a ver qué hace esta función. Aquí en el Clear Button lo que va a hacer, como podemos ver, va a recibir una acción y esta acción tiene un parámetro. Este parámetro es un evento. Este evento es un objeto. ¿Qué va a pasar cuando pase esto? Al DisplaySetText, si recordamos, el DisplaySetText es esta parte de arriba, es decir, los números que pongamos acá. Cuando esté el botón de Clear activado, le vamos a setear el texto a un texto en blanco, a una cadena en blanco. Es decir, si yo presiono la C, que es Clear Button, se borra todo. ¿Por qué? Porque lo seteamos todo este contenido en una cadena en blanco, un string blanco. Y este booleano lo vamos a poner en true, ya que va a ser una nueva operación. Si es que se borra, vamos a iniciar una nueva operación. De esta manera vamos a controlar. Mientras que ese botón, de igual forma, le vamos a mandar un Add Action Listener, un evento. Cuando sea presionado, va a recibir un evento. ¿Y qué va a pasar? Primero vamos a crear una nueva variable que se llama CurrentText, es decir, el texto que ya esté aquí. El CurrentText, como podemos ver, es a display.getText. Mediante getText es un getter que ya está disponible desde JavaSwing. Vamos a obtener todo este valor. Esto va a ser la variable CurrentText. Y decimos, si no está vacío, con isEmpty, si esta variable no es vacía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a setear. Vamos a cambiar este valor. Con setText cambiamos este valor. Entonces, .setText, CurrentText, que es nuestra variable, nuestro método substring, nos ayuda a borrar y recibe dos parámetros, que empieza en 0 y vamos a borrar el último dígito. ¿Cómo? Con CurrentText, es decir, todo el valor de nuestro string menos 1. Así, si nosotros presionamos CE, solo borra el último dígito. Borramos todo con Clear y con C únicamente el último dígito, mediante substring y capturando el valor que está en CurrentText. El punto únicamente cuando sea presionado, añadimos nuestro evento, se va a crear el CurrentText, mediante getText vamos a obtener el valor que está aquí, y si no contiene un punto, es decir, si este valor obtenido no contiene el punto, le vamos a añadir el punto. ¿Cómo? Concatenando únicamente. Seteamos el texto con setText, decimos que CurrentText, que es el valor que capturamos de acá, si no tiene el punto, le añadimos el punto con una concatenación, es decir, aquí un punto. Y si ya lo tiene, pues no va a pasar nada. Muy bien. Acá es donde vamos a definir las posiciones de los botones. Si recordamos, GBC ya está definido acá arriba. Aquí. Que tiene las condiciones, ¿no?, de nuestro grid back layout. Aquí las vamos a ocupar para cada botón, para ir posicionando cada botón ya dentro de nuestra interfaz gráfica. Aquí con grid width decimos que va a ocupar 2 de ancho. ¿Y en qué posiciones va a estar? En 0 y en 0. ¿Qué vamos a añadir? A nuestro button panel le vamos a añadir el CE button primero. Si nos fijamos acá, el primer botón que añadimos es el botón de CE. Está aquí, ocupa 2 posiciones de ancho
con grid width y está en la posición 0, 0. 0 en X, 0 en Y. Es decir, va a estar primero. 0 aquí. Las posiciones se marcan de esta manera. Aquí sería 0x, 0y, es como un plano cartesiano. Aquí sería 0 en y, 1 en x, sería 2 en x, 0 en y. Es decir, toda esta parte va a ser 0 en y. Va a ir cambiando 1, 2, 3, 4. Desde el 0, 0, 1, 2, 3, 4 en x. De igual forma 0, 1, 2, 3, 4 en y. Así vamos añadiendo los botones. Primero damos las condiciones con la variable que definimos, que es gbc, punto la condición que creamos necesaria, en este caso en la posición en X, que va a ser 2. ¿Por qué? Porque el 0 y el 1 ya están ocupados por C. Nos queda el 2 para C y añadimos nuestro botón. ¿Qué botón añadimos? El clear botón como segundo. Los parámetros son el botón y nuestras condiciones, que están acá. Va a ocupar únicamente de ancho un espacio. Como podemos ver, este botoncito solo ocupa un espacio. Y así realizamos para todos. Como podemos ver, este ocupa 2, el resto ocupa 1. Únicamente en estos dos vamos a tener que cambiar el valor del grid width. Aquí está, para el igual cambiamos a 2. Luego de esto, vamos a añadir a nuestro botón panel nuestro border layout. Es decir, todos los botones van a estar añadidos aquí. En esta parte del código, a nuestro G-frame, es decir, a nuestra calculadora total, vamos a añadir nuestro border layout, que es todo esto, en el centro de igual forma. ¿Por qué en el centro? Porque se va a poner en el centro y va a ocupar todo el espacio disponible. En el norte definimos nuestro display para mostrar los valores, y en el centro estamos definiendo todos nuestros números, nuestros botones de números. Ahora vamos a hablar de los métodos que utilizamos ya para hacer los cálculos finales en la calculadora. Primero definimos una clase que se llama NumberButtonListener, que nos va a ayudar a escuchar cuando un botón sea presionado. De igual forma va a utilizar ActionListener, que es nuestra interface que ya está definida dentro de Java Swing, y vamos a sobreescribir este método que se llama ActionPerformer, que es el que nos dice cuando fue presionado el botón. Esto va a recibir un parámetro que es del evento, que es de ActionEvent, de tipo ActionEvent, del evento. ¿Qué va a pasar adentro de este método? Pues vamos a crear un source que es de tipo GButton, nuestra variable source, y va a ser el evento.getSource. ¿Qué hace esto? Event, que es lo que recibimos nuestro evento, tiene un método que se llama getSource, que nos va a decir de dónde viene ese método. Es decir, si nosotros presionamos un número, ya que este es de los números, presionamos el 5, lo que hace es ocurre un evento de presionado. Con getSource nosotros accedemos a qué ocurrió, qué hizo que ocurra este evento, es decir, el botón del número 5. Pero esto nos entrega en formato de objeto, y nosotros lo que necesitamos es un GButton. Entonces con esto nosotros estamos transformando ese objeto, es decir, el botón 5 que nos da en forma de objeto, a un GButton. Y así tenemos nuestro botón 5. Ya sabemos que nuestro botón 5 es el que fue presionado, o cualquiera de los otros números. Entonces decimos, si una nueva operación es verdadero, nosotros vamos a setear el texto del display en esta parte de arriba a una cadena en blanco. Y vamos a poner que nuestra operación está en falso. Es decir, aquí estamos en una nueva operación. Está en blanco. Vamos a añadir números. Se va a activar el isNewOperation. Si ponemos, por ejemplo, un botón de operador, presionamos el menos, se borró. Eso es lo que está haciendo el texto en blanco. Pero si no hay una nueva operación, es decir, está en falso, ¿qué vamos a hacer? A nuestro display le vamos a setear el texto. ¿Cómo? Vamos a obtener el texto que ya está disponible, es decir, lo que ya está escrito acá, digamos que está el 78, ya está escrito. Vamos a obtener ese valor y lo vamos a concatenar al texto de nuestro botón. Es decir, si presionamos el 5,
Recordamos que source viene del botón que está presionado, transformado a botón. Vamos a obtener el valor de ese botón, que sería 5000, y lo vamos a concatenar. Pero si hay una nueva operación, se pone en blanco y empieza un nuevo número. Así vamos a controlar cuando un botón sea presionado. Se llama number button listener. Y está sobrescribiendo al método que ya existe, que se llama action performer. De hecho, este método lo vamos a utilizar mucho. Luego vamos a definir otra clase que se llama operación listener, que también va a implementar action listener. Vamos a crear una variable que va a ser de tipo string, que va a ser oper, se va a llamar oper, y esto nos va a dar el operador. Vamos a crear su constructor, el constructor de esta clase. Este constructor le vamos a dar un parámetro que es de tipo string de oper, y a nuestra variable que definimos arriba le vamos a poner el valor que nosotros demos al crear una instancia de esta clase. Vamos a sobreescribir un método que es el action performed, que nos recibe el evento, y aquí vamos a utilizar un try y un catch. Esto que nos permite controlar excepciones de igual forma, es decir, que no hay errores dentro del programa cuando se corre, y si hay un error que siga corriendo y únicamente nos muestre el catch. Así no se va a detener si es que hay un error en nuestro programa. Si es que es try, va a entrar a este bloque y va a hacer todo lo que hay acá. Si es catch, es decir que hubo un error y va a pasar algo, lo que nosotros pongamos aquí. Es decir, si no hay errores, vamos a guardar a num1. Como sabemos, display.getText entra al display y obtiene el texto que esté aquí. Pero esto está en forma de string, en formato de string. Lo vamos a transformar a un número como con double.parseDouble. Es decir, el número 1 va a ser un número de tipo double, que es el valor que esté aquí. Ese va a ser el número 1. Luego vamos a setear el texto en blanco. Una vez que ya tengamos esto, vamos a ponerlo en blanco y vamos a decir que la nueva operación está en falso. Es decir, no hay una nueva operación. Pero si hay un error, es decir, si no sucede esto de acá, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una nueva excepción que va a ser de tipo formato de número, es decir, un número no válido. Si hay un número no válido, vamos a mostrar en nuestro display un texto de error. Por ejemplo, si yo tengo un número y aplasté un operador, lo que sigue sería presionar un número. Pero si yo no presiono un número, es decir, voy a presionar otro operador, el más. Aquí entra a nuestra excepción, que es de tipo de number format exception, es decir, no es un número, el más no es un número. Va a entrar acá y nos va a decir error, pero no se va a cancelar nada, el programa sigue ejecutándose. Eso nos ayuda a try y catch. Luego vamos a crear una clase que sea igual button listener para el botón de igual. Igual se va a implementar desde action listener y va a sobreescribir el método action performance, que tiene un evento como parámetro que es de tipo action event. Igual forma vamos a utilizar try y catch para controlar nuestras excepciones y los errores que puedan ocurrir. Si try, es decir, si es que no hay errores, se va a ejecutar esto hasta acá, y si es que hay algún error va a entrar al catch, dependiendo de nuestra excepción. Aquí vamos a tener dos catch, podemos tener los catch que sean necesarios. Eso no tiene un número, y nuestras excepciones van a ser dos, una de tipo number format y otra de aritmético. El error aritmético es el que nos va a ayudar a controlar la división para 0. Vamos por acá, si entramos al try, lo primero que va a pasar, va a guardar el segundo número, es decir, cuando presionemos el igual, al presionar el igual se va a guardar este segundo número, que es el 63 en este caso, pero puede ser cualquier número. ¿Cómo guardamos el número? El número 2 dentro de la variable número 2 que definimos, de igual forma que el número 1. Vamos a obtener el texto, pero como esto nos viene como formato de string, lo transformamos a double. Vamos a crear una nueva variable que es una instancia de operación. Si recordamos, operación es nuestra interface, acá la estamos utilizando, se va a llamar operación, y mediante un switch case vamos a saber si es que va a ser suma, resta, multiplicación o división.
Es decir, si es que es de tipo suma, el caso suma, en el switch vamos a utilizar operator. Operator es una variable que definimos al principio, si recordamos. Está acá, de tipo string. Y le damos el valor acá, mediante oper. Si recordamos, oper viene de esta clase de operación listener, donde mediante el constructor nosotros le damos el valor. Si nos vamos a nuestros botones de números definidos, aquí le estamos añadiendo nuestro evento, que es new operación listener. Y en el parámetro estamos diciéndole a la suma que es el más, a la resta que es el menos. Eso es lo que estamos utilizando acá. Lo que vamos a leer en nuestro switch case. Si es suma, entramos a operación. Si recordamos operación, es una variable de tipo operación, que es nuestro interface. Y nuestro interface puede utilizar cualquier clase que esté implementando, es decir, las clases que creamos de suma, resta, multiplicación y división. Si es que viene con el símbolo más, vamos a crear una nueva instancia de suma. Si es que es de menos, una nueva instancia de resta. Si es que es multiplicación, una nueva instancia de multiplicación. Y para la división, de igual forma, una nueva instancia para la división. Si es que no es ninguno de estos, aunque es poco probable que suceda, pero por una buena práctica, vamos a poner un default dentro del switch case. Y si recordamos con las palabras reservadas row, vamos a crear una nueva excepción con new. Y va a ser una illegal state exception, es decir, que no sea ninguno de estos statements. Que no sea ninguno de estos casos, ¿qué vamos a decirle? Que mediante una concatenación de un string le vamos a mandar que es un valor no esperado con un unexpected value más el operador, es decir, un operador de error, que no puede pasar, pero lo vamos a tener aquí por si el proyecto escala mayor. Luego de salir del switch case, vamos a crear una instancia de calculadora. Si recordamos, calculadora en nuestra clase se va a llamar calculadora. Vamos a instanciarla. ¿Qué va a pasar aquí? Si recordamos, calculadora es la que nos va a retornar ya por fin el resultado. Dentro de una variable que se llama result, que la definimos al principio, vamos a entrar a calculadora, que es esta instancia. Vamos a su método, que es realizar operación. El método lo definimos aquí. Realizar operación, si recordamos, admite una instancia de operación y dos números. ¿Qué instancias va a admitir? Operación, que va a salir de switch case, es decir, va a ser una nueva suma, resta, multiplicación y división, dependiendo de nuestro operador. Va a crear la instancia de cada clase y va a recibir los dos números. ¿Cuáles son los números? El num1 y el num2, que se obtienen guardando lo que esté en el display. Ya tenemos nuestro resultado. Ese resultado es lo que lo vamos a mostrar. Es decir, si aplastamos igual, se muestra el resultado. ¿Cómo hacemos esto? En el display text vamos a setear el texto con setText y vamos a ponerle result. Pero si recordamos, result es lo que nos devuelve calculadora, que es un tipo de número double. Para transformarlo a un string y se pueda mostrar aquí solo se muestran strings, lo transformamos como con el método string.valueOf de resultado. Si hay algún error dentro de este try, vamos a ir a los catch. Si es que hay un número que no es un número, si es que hay algún otro formato, vamos a mostrar un error. De igual forma, si es que hay una excepción aritmética con otro catch, es decir, la división para 0 es un buen ejemplo, le vamos a dar igual error. Si lo vemos acá, 7 dividido para 0, la calculadora nos va a dar el error, es decir, entró a este catch y ya no se ejecutó esto. Bueno, se ejecuta hasta la división. En la división que es para 0, como no existe, hay una excepción aritmética y nos va a dar el error. Para finalizar, lo que hacemos es ejecutar la calculadora. Hemos creado todo nuestro frontend. Aquí hemos dicho que tienen que hacer con cada nueva clase. Estas clases van a ser instanciadas. Si recordamos en los eventos de AddActionListener, instanciamos las clases para cada botón. Y estas clases, todo esto, recién lo ponemos acá en una nueva calculadora, .setVisibleTrue. Es decir, que va a ser visible.
Este es el main, este es el método principal. Aquí se va a ejecutar todo esto. Toda nuestra calculadora la vamos a ejecutar instanciando nuestra calculadora GUI, que es Graphic User Interface, que está definida acá en el método main. Le estamos instanciando y le vamos a decir que sí va a ser visible, es decir, se va a ejecutar. Y todo esto lo estamos envolviendo por buenas prácticas dentro de un swing utilities.evokelater. Esto nos ayuda para que se ejecute de manera correcta si hay modificaciones dentro de los eventos. Los eventos se manejan por hilos. Los hilos son, como decía, eventos que pueden llamarse simultáneamente para que no haya ningún error si es que hay alguna modificación. Nuestra instancia la envolvemos dentro de esto, pero esto nos permite recibir una función como parámetro. Por eso, mediante los paréntesis hacemos un arrow function, es decir, una función en forma de arrow, de flecha, que lo que nos devuelve o lo que nos retorna es la instancia de la nueva calculadora, que es lo que se va a ejecutar. En main estamos ejecutando todo y aquí podemos ver la calculadora funcionar. Eso sería todo. Gracias.